Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bendecidos, prosperados y en victoria. Tengo que mover eso un poquito porque a esta edad yo pensé que no iba a llegar, pero ya me empieza uno a doler la espalda cuando le pega el frío. Pero estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno estar aquí, qué bueno poder juntarnos, el poder venir a alabar a Dios, el poder estar juntos, glorificarlo y tener una familia donde nos podemos reunir, tener una familia en la cual con la cual podemos buscar de Dios juntos, y es un regalo del Señor. La verdad que le damos gracias a Dios por sus vidas, para cada uno de ustedes, gracias por estar aquí con nosotros y poder juntos crecer. Les están repartiendo una hojita que es la que vamos a usar durante la prédica para seguir las notas. Y antes de que sigamos adelante, vamos a orar, la vamos a poner en las manos del Señor. Les voy a pedir que se pueden poner de pie conmigo, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea Él el que hable a nuestras vidas en esta tarde. Amado Padre, gracias te damos por esta tarde, por este tiempo que nos permites estar juntos. Gracias porque una vez más estamos un domingo en este lugar, alabándote, adorándote. Y ahora, Señor, te pedimos que nos hables, que seas tú hablando nuestras vidas, que todo lo que aprendamos lo podamos atesorar en nuestros corazones. De mi parte, yo te pido, Señor, que pueda ser útil en tus manos, no un estorbo, Señor, para llevar tu palabra, y que lo que aprendamos hoy pueda ser algo que nos ayude a seguir creciendo en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, por favor, y toma tu lugar. Amén. La serie que estamos, como decía Estuardo, que estamos hablando acerca del libro de Daniel, es la respuesta a esa pregunta de cómo vivir en una sociedad, en una cultura cambiante, en una cultura donde se está alejando a la familia, donde nos estamos alejando de las verdades bíblicas. Y eso es lo que estamos hablando a través de esta serie. Estamos en una época de elecciones, oímos tanta información por todos lados, ¿verdad? De este candidato, de este otro candidato, y tenemos que pedirle a Dios dirección, que nos ayude a saber, a tomar decisiones sabias, y sobre todo creo que poder seguir el ejemplo de Daniel y de sus compañeros, como lo hemos estado leyendo, de que lo más importante es agradar a Dios, seguir sus principios y caminar conforme a su voluntad. Así que eso es lo que estamos queriendo aprender, y realmente, independientemente de quién gane las elecciones, nosotros como hijos de Dios necesitamos seguir caminando, agradando a Dios y poniendo sus principios siempre enfrente de nosotros y seguir adelante, porque Dios nos ha puesto aquí con un propósito. Hemos estado hablando del libro de Daniel, y déjenme ponerle un poquito el contexto histórico y cultural, aunque ya lo hemos hablado. Kenny lo dijo, Estuardo lo repitió también la semana pasada, para dar un poquito más de lo que está sucediendo, pero para poder hacer un pequeño repaso. Israel, recuérdense que rechaza a Dios una y otra vez, y entonces como resultado Dios permite que fueran exiliados al cautiverio babilónico. Israel fue llevado como esclavo a Babilonia, que es actualmente donde está Irak ahora, y esa esclavitud fue durante 70 años. El propósito de lo que estamos hablando ahora es que aprendamos a vivir en una cultura pagana sin comprometer nuestra fe, pero no solo sin comprometer nuestra fe,
sino que tener una influencia en esta cultura. O sea, que no simplemente ser firmes en nuestros principios, que eso es lo que queremos hacer, pero también influenciar a la gente que está alrededor de nosotros, a las personas que viven alrededor de nosotros. Ser un ejemplo y una influencia positiva en la sociedad donde estamos. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 1 y hoy vamos a estar hablando del capítulo 2. La semana pasada estuvo hablando del capítulo 1, hoy vamos a estar hablando del capítulo 2 de Daniel y vamos a hacer un pequeño resumen para que podamos entender por dónde vamos. Así que recuérdense que en el capítulo 1, y va a estar está en sus versículos, habla que el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén y el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio. Los objetos de la iglesia también fueron secuestrados, se los llevaron y seleccionaron a algunos jóvenes israelitas para ser adoctrinados y para cambiarles su forma de pensar y que puedan atender al rey. Entonces ahí en sus notas, si usted ve a Daniel, ahí dice Daniel 1, pero vamos a leer el versículo 4. Yo sé que ahí está del 1 al 6, pero vamos a leer el 4 porque el 1, 2 y 3 es lo que les estoy hablando ahorita. Y como les decía, seleccionaron algunos jóvenes israelitas para ser adoctrinados en la cultura babilónica. Y en el 4 dice, deberían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Y aquí esto es muy interesante porque ellos querían enseñarles su cultura, querían enseñarles algo nuevo. Básicamente los estaban adoctrinando, les estaban enseñando un nuevo lenguaje, una nueva lengua, una nueva literatura, una forma diferente de actuar, de hacer las cosas. Y eso es algo que está sucediendo ahora en nuestros tiempos. Están queriendo adoctrinar a nuestras generaciones. Y fíjense que algo interesante que pasa acá es que estos 4 hombres, estos 4 jóvenes se mantuvieron firmes. Y ellos no cambiaron sus principios, siguieron adelante y como sabemos hicieron un impacto. Pero algo interesante es que ellos no fueron los únicos que escogieron. Habían más. Entre todos están ellos 4 en la historia. Pero todos estos otros sí cambiaron su forma de pensar y fueron adoctrinados conforme a lo que el imperio babilónico quería hacer con ellos. Porque si usted se acuerda, bueno, lo vamos a leer más adelante, pero si usted se acuerda, todos se arrodillan ante la estatua en un momento dado, menos estos 3, porque Daniel no estaba ahí, ¿verdad? Pero ellos no lo hacen, pero lo que quiero decirles es de que los demás sí lo hicieron. Entonces, estamos en una temporada, en un tiempo donde quieren adoctrinar a nuestras generaciones. Y nosotros, hermanos, no podemos quedarnos tranquilos. Tenemos que estar firmes, tenemos que hacer algo, tenemos que ponernos en pie en el nombre de Jesús y analizar lo que está pasando a nuestro alrededor y poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Y por eso tenemos la palabra de Dios. Ahora, ese es el capítulo 1. Luego vamos a estar hablando del capítulo 2. Yo hoy quiero hacerle un pequeño resumen del capítulo 2, pero al final quiero extraer 3 verdades eternas para que las podamos aplicar en nuestras vidas. Y vamos a empezar con Daniel 2, del 1 al 3. Y eso van a estar en sus notas. En sus notas están ahí los versículos. Aquí arriba también va usted poder ver los versículos. Así que, si usted puede ver mejor de cerca, lea sus notas. Si puede ver mejor de lejos, vea la pantalla. Le damos las 2 opciones. Muy bien. Entonces, Daniel 2, del 1 al 3. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que les dijera lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, este les dijo: tuve un sueño que me perturba y quiero saber lo que significa. Parando ahí, podemos ver de que la condición de que nos habla este capítulo es que los líderes,
así como Nabucodonosor, primero siguen su propio camino y hay un momento en el que están en problemas, están en angustias. Y es ahí donde quieren buscar ayuda por todos lados. Y yo creo que eso es algo que nos ayuda a entender que nosotros podemos hacer ese impacto cuando existe ese problema en las personas, cuando existe esa angustia en las personas. Nosotros podemos llegar a ellos porque nosotros tenemos a ese Dios poderoso que puede hacer cosas grandes. Ahora, el rey les dice, tuve un sueño que me perturba y quiero saber lo que significa. Lo interesante de aquí es que el rey les dice, mire, tuve un sueño y ahora yo quiero que ustedes me digan qué significa, cuál es la interpretación de este sueño. Pero yo no les voy a decir cuál es el sueño, porque si no, pues me pueden decir cualquier cosa, ¿verdad? Qué fácil sería. Entonces ustedes me tienen que decir cuál es el sueño y después me tienen que dar la interpretación del sueño. Y entonces nos vamos al siguiente versículo, Daniel 2:11, y dice, lo que el rey pregunta es muy difícil. Nadie puede revelarlo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. ¿Y saben qué? Este es el sentimiento del mundo. Hay tantas situaciones alrededor que dicen, no podemos encontrar la solución, ¿a dónde acudimos? ¿Qué vamos a hacer? Y aún ahorita, en medio de las elecciones, tantas cosas que pasan por la mente. Pero nosotros sí sabemos que hay un Dios poderoso. Y ellos decían, nadie puede revelarlo, pero nosotros, bueno, sabemos la historia, pero nosotros sabemos que sí hay un Dios que puede revelar esas cosas. Y ese es nuestro Dios, amén. Ese es nuestro Dios poderoso, ese Dios que puede hacer cosas maravillosas. Y entonces estos sabios, aún siendo muy sabios y aún siendo supuestamente los que podían hablar del futuro y todo, ahí se quedaron estancados. Y ahí es donde decían, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, si vamos al siguiente versículo, donde dice Daniel 2:14, y dice, cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. El primer punto es de que el rey les dijo, bueno, yo quiero que me digan el sueño y que me den la interpretación. Si ustedes no me lo dicen, los voy a mandar a matar. Y entonces dijeron ellos, esto está muy difícil. Entonces se mueren. Y así fue como quedó. Y entonces fueron a traer también a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Y eso pasa lo que está en el versículo 14. Salió, dice, cuando el comandante de la Guardia Real, que se llama Arioc, estoy repitiendo el 2:14, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. Y aquí algo muy interesante. Le habló con mucho tacto y sensatez y le dijo, déjame orar, déjame un tiempo para orar y pedirle a Dios, porque ese Dios, él sabía que Dios le podía revelar todo. Pero lo interesante aquí es que primero Daniel sabía a quién orar, pero dice, Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. No fue ofensivo. Y la iglesia, este es un mandato para nosotros, que nosotros podamos transmitir del amor de Dios, pero no ser ofensivos. Podemos hablar de Dios, podemos hablarles, y Él lo hace con mucho tacto, dice, y sensatez. O sea que Él no se puso a pelear con Él, sino que con buenas formas, de buena manera, le dijo, dame tiempo. Y entonces vamos a ir al siguiente versículo, que es Daniel 2, del 19 al 23. Durante la noche, el misterio fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre en el nombre de Dios, sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios de sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A Dios, a ti, Dios de mis antepasados, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el sueño del rey. Aquí algo muy interesante, porque Daniel
recibe el sueño y él lo primero que hace es alabar a su Dios. Él no dijo, wow, yo soy tremendo, recibí la revelación o tengo la revelación. No, le dio la gloria a su Dios. Señor, todo viene de ti. Él entendió que la sabiduría viene de Dios. Él sabía eso y él sabía que Dios se lo había dado, ahí sí que por su misericordia, y que él lo había recibido, pero que no era porque él fuera la gran persona, sino que había acudido a la fuente de sabiduría, la cual había dado toda esa información. Y estamos en una, como les digo, en una cultura con tantos problemas, y no solo es de decirle decir a la cultura o a la sociedad que está mal, sino que poderles hablar de que hay un Dios que puede ayudar y puede sacar adelante los problemas. O sea, no solamente es llegar y decir, es que están mal, es decir, pero hay un Dios poderoso. Y decía, hacerlo con sensatez, hacerlo prudentemente. Así fue como él lo hizo. Entonces, viene él y va con el rey y le dice lo que había pasado. Y entonces, en Daniel 2, 26 al 28, dice, el rey preguntó a Daniel, a quien los babilonios habían puesto por nombre Belsasar, ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicar al rey el misterio sobre el cual preguntó. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él mostró al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los días venideros. Y eso me parece genial, ¿verdad? Lo que él hace. Él le dice, ¿sabes qué? No hay nadie que lo pueda hacer. O sea, en tu imperio están los reyes, están los sabios, están los adivinos, los hechiceros. Nada de ellos pueden dar esta información, pero Dios sí lo puede hacer. Y yo te lo voy a dar. Entonces, en los siguientes versículos le explica la visión. Y les voy a enseñar una foto. Lo que él ve, lo que había visto es una estatua. Y en la estatua él explica lo que había visto. Y esta es la estatua que él había visto. Entonces, esta estatua tiene una cabeza de oro, tiene el pecho y los brazos de plata, tiene el vientre y el muslo de bronce, tiene piernas de hierro, tenía los pies de hierro y barro, y luego dijo que al final cayó una roca que rompió todo, básicamente. Y esta roca creció tanto que no se podía mover. Ese fue el sueño. Entonces le dijo, yo vi esta estatua así, así, así acá. ¿Qué es esa? Y después, en el siguiente, lo que Daniel realmente vio fue el futuro. Y el futuro hasta los años de Jesús, básicamente. Entonces, si me la puedes regresar, esa, la siguiente. Gracias. Y entonces le dijo, la cabeza de oro es el imperio babilónico, que es donde estaba ahí Nabucodonosor. Y le dijo, ese es el imperio babilónico. Y después le empezó a decir que iban a venir otros imperios. Pero lo que él estaba diciendo es que el cofre de plata era el imperio persa, el vientre de bronce era el imperio griego y las piernas de hierro era el imperio romano. Los pies de hierro y barro, un imperio dividido que no se ha dado así hasta el momento, ¿verdad? Que gobierne, y después de eso un imperio que gobierne todo el mundo. Ahorita está dividido. Y finalmente había una roca. Y le dice, y finalmente viene una roca que es la que va a destruir todo. Y eso es lo que Daniel estaba diciendo. Van a pasar todos estos imperios, pero al final viene el reino de Dios, como una piedra, la roca que es Jesús, y viene a establecer su reino. Entonces, interesante, porque el libro de Daniel no solo le estaba hablando ahí de lo que había visto, sino que le estaba profetizando lo que iba a venir. Y ahora pues podemos ver que así fue como se fue cambiando los reinos. Y eso fue lo que realmente Daniel le dijo
a Nabucodonosor. En el versículo 47 dice: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Necesitamos saber de que hay un Dios poderoso, maravilloso, que hace cosas grandes. Nabucodonosor estaba diciendo: hey, está sirviendo al Dios verdadero, nadie pudo hacer esto. O sea, el impacto que hizo en la vida de él fue poderoso. Y ese es el impacto que nosotros podemos hacer cuando nosotros le hablamos a las personas de este Dios que puede hacer cosas maravillosas. Y ese es en sí el resumen del capítulo 2, donde Dios puede hacerle esta revelación a Daniel y Daniel le puede hablar al rey. Ahora de aquí podemos encontrar 3 verdades eternas, que es las que quiero que apliquemos a nuestras vidas. Y ahí es donde van a escribir en sus notas. Y en la primera dice: Dios quiere que sepamos que Él está obrando y tiene el control. Escriban ahí, por favor, obrando. Yo sé que todos pasamos por momentos difíciles, situaciones duras, pero hay un versículo en la Biblia que está ahí en sus notas, que es Job 19:25. Y ese versículo creo que puede ser, y no solo para mí, sino que para todos nosotros, un versículo que nos puede ayudar a estar claros en esos momentos difíciles. Y Job en el capítulo 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Eso te da la seguridad, y que Él se va a levantar sobre el polvo. O sea, esa es tu seguridad en todo lo que pueda pasar. No sé a ustedes, cuántos de ustedes les pasa que cuando que quieren ver una película y alguien les cuenta el final de la película, es como: me arruinaron la película. O que dejaste grabando un juego de un deporte y te dicen: tal equipo ganó. Y, qué cólera, ¿verdad? Bueno, pues eso yo sé que lo sabemos la mayoría, pero les cuento que en la Biblia, si ustedes los leen, al final gana Dios. Dios gana. Y pueden leerlo todo, pero ya les di el final, ¿verdad? Y no sé si les estoy arruinando toda la historia, pero al final gana Dios. Y entonces eso lo sabía Job y dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre todo. Entonces, Dios es nuestro Redentor vive. Tenemos un Dios poderoso, un Dios grande y el que va a vencer al final. A pesar de que puedan haber tantas circunstancias, Él va a vencer. Ese es nuestro Dios. Amén. Ahora, fíjense que tenemos un Dios intencional. Y todo lo que hace, lo hace intencionalmente. O sea, tenemos un Dios intencional. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando Dios hace algo, lo hace con una intención. Pero cuando Dios no hace algo, también lo hace con una intención. Entonces, si Dios hace algo, obviamente, y valga la redundancia, Él hizo algo. Él está haciendo algo. Pero si Dios no hace nada, o pareciera que no hace nada, Él está haciendo algo. O sea, Dios, ese es el Dios intencional. Siempre está haciendo algo. Y aunque parezca que no está haciendo nada, Él está haciendo algo. Ese es nuestro Dios. Y todo lo que Él hace va a ser intencional. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene el mundo en sus manos. Ese es el tema de hoy. Dios tiene el mundo en sus manos. Todo lo que está sucediendo, Él tiene el control de todo. Y ese es nuestro Dios. Entonces, si usted pone ahí en lo que sigue, ponga soportaremos. Y dice así: soportaremos mejor la cultura cuando tengamos la confianza de saber que Dios tiene el mundo entero en sus manos. Así que recuérdense una vez más, cada vez que Dios hace algo, lógicamente está haciendo algo. Y cuando no está haciendo algo o no está haciendo nada, está haciendo algo. Él siempre va a estar haciendo algo, porque Él es un Dios intencional.
Entonces, soportaremos mejor la cultura cuando tengamos la confianza de saber que Dios tiene el mundo entero en sus manos. En el siguiente punto, punto 2, que es otra verdad, Dios nos llama a ser luz en la confusión. En Hechos 6:3 dice así, perdón si les doy tiempo para que lo escriban. Dios nos llama a hacer luz en la confusión. Que seamos luz en la confusión. Hechos 6:3 dice, hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Llenos del espíritu. Si nosotros permitimos a Dios que Él nos llene con su Espíritu Santo y nos da sabiduría, vamos a poder hacer cosas maravillosas en su nombre. Pero Él nos va a dar la sabiduría y Él nos va a dar la dirección. Pero necesitamos ser de ese tipo de personas que busquemos de Dios. Fíjense que me acuerdo que hace años atrás me llamó una persona que es bastante cercana a nosotros y me dice, fíjate que tengo un problema. Mi hijo salió, empezó a tomar alcohol, obviamente, hace un tiempo atrás y ahorita está desenfrenado. Y no podemos hacer nada con él, ya no puedo hacer nada con él. Se va y ya no regresa. Y a veces no regresa a dormir y aparece por cualquier lado. Y entonces me dijo, por favor, ve a buscarlo. Y haz algo. Y pues si pueden hacer algo por él. Entonces, en ese entonces teníamos la iglesia en el lugar en Temple City. Y a los que conocen a Freddy, llamé a Freddy, mira, ¿me acompañas? Y sí, vamos. Y nos fuimos, estábamos como a 45 minutos. Y en el camino, pues oremos, porque no sabemos ni qué vamos a enfrentar. Y oramos y le pedimos a Dios sabiduría. Le pedimos de su dirección, de su sabiduría, de su gracia. Y fíjense que llegamos al lugar donde nos dijeron que lo habían visto. Y preguntamos en varias tiendas y nos dijeron, no, aquí no he estado. Un señor nos dijo, ¿sabes que nosotros lo vimos? Pero fue ayer. Pero sí sé de quién me hablas. Por ahí ha de andar. Llamé a la mamá y la mamá me dijo, ¿sabes qué? Por ahí ha de andar. Y eso yo creo que no es tan común aquí, pero nosotros empezamos a buscarlo y fíjense que nos lo encontramos tirado sobre un pasto, bueno, sobre la grama, decimos nosotros, entre la calle y el estacionamiento de una tienda había un pedazo de césped. Ahí estaba él. Estaba acostado, como que estaba durmiendo, ¿verdad? Con una botella al lado. Y obviamente se miraba que había estado así ya por mucho tiempo. Entonces, pues, lo encontramos, ¿verdad? Y ahora, a ver cómo nos va. Pues nos bajamos del carro, me bajé del carro y lo saludo. Y me ve y me dice, Leo, hola. Y me dice, le digo, mira, venimos a ayudarte. Sí, necesito ayuda, ayúdame. Entonces le digo, mira, te vamos a llevar a un lugar. Y solo vente conmigo, súbete al carro. La mamá ya nos había dicho, ¿saben qué? Él está como rebelde y él no hace caso y hace lo que quiere. Entonces no sabíamos cómo iba a reaccionar. Pero sí, se subió al carro y se fue con nosotros. Ya habíamos localizado, encontrado un lugar donde lo podíamos llevar. Lo llevamos, es un lugar cristiano, donde llega y se queda ahí y realmente se queda ahí por bastante tiempo, pero él se logra desintoxicar. Le hablan de Dios, su vida se transforma y ahora, él sigue ahí, y sigue bien. Y le habla a la mamá y le pregunta por él y me dice, sí, ahí está, sigue adelante. Él no ha regresado y ayuda al lugar donde lo ayudaron. Y Dios hizo esa obra en él. Ahora, les cuento historia porque creo que Dios nos dio la sabiduría y nos dio su favor. Porque nosotros con fuerza no habíamos podido. Con nuestra habilidad de hablar tampoco. Tiene que ser a través del poder y la sabiduría de Dios. Y eso hace que la mamá
escuche de Dios y podamos hablarle del Señor, haga la confesión de fe y podamos seguir adelante con ella también, ¿verdad? Lastimosamente vienen un poco retirados, pero ahí hubo una transformación y hubo un cambio. Y sabes que Dios nos puede dar la sabiduría y se los cuento porque no quiero, ahí sí que no, nosotros no decimos nada, o sea, no nos llevaríamos, ahí sí que saludaríamos con sombrero ajeno si decimos que fuimos nosotros los que hicimos la obra la hizo Dios, la obra la hizo Dios, nos dio la sabiduría, pero fue Él el que obró, fue el que trabajó en Él, nos puso a nosotros y pudimos hacer el trabajo. Entonces, nosotros como iglesia, ese es nuestro trabajo es llevar luz a la confusión que existe en este mundo. El mundo está confundido, tiene tantas ideas, está caminando mal y nosotros podemos llevarle la luz y la palabra de Dios y ese va a ser un cambio en ellos y esa va a ser una transformación en ellos y ese es nuestro trabajo. Entonces, ahí abajo tendremos un mayor impacto en la cultura cuando estemos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Tendremos, tienen que poner ahí. Y dice un mayor con J. Por favor, corríjanle ahí que se me fue la J en lugar de la Y. Debería decir, tendremos un mayor. No van a creer que no me di cuenta. Sí me di cuenta que puse mal la J. Entonces, tenemos un mayor impacto en la cultura cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Y la tercera es que tercer punto, Dios quiere que aceptemos los tiempos y las temporadas. Escriban ahí temporadas, por favor. Dios quiere que aceptemos los tiempos y las temporadas. Juan 12:27 dice, ahora mi alma está angustiada. Está hablando Jesús. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Una vez más, Juan 12:27. Ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sálvame de esta hora difícil. Si precisamente para afrontarla he venido. Me gusta lo que dice ahí Jesús. Porque está hablando Jesús y dice, mi alma está angustiada. Él está preocupado. Ahora bien, estas eran sus emociones, no era su espíritu, sus emociones. Y él está preocupado y está diciendo, mi alma está angustiada. Señor, lo que viene está duro. Mi alma está angustiada. Y lo que me gusta acá es que Él nos da la solución a esa situación. Porque muchos de nosotros podemos estar en ese punto. No sé cuántos de ustedes pueden estar en una situación de así, donde pueden decir, mi alma está angustiada, está atribulada. Y algunos, la verdad es que el problema que tenemos que nuestro problema no es en sí el problema, sino que es lo que nosotros estamos pensando del problema. Y no sé si a usted le ha pasado algo así, pero a mí a veces me pasa que después de una reunión de acá, tal vez después del domingo, me tocó predicar, llego a la casa y estoy pensando, pude haber dicho esto. Esto no lo dije. Tal vez si hubiera dicho esto hubiera sido de mejor impacto. Tal vez. Y empieza uno a pensar en lo que no dijo y empieza uno a preocuparse. Y le estoy dando un ejemplo así, pero pueden haber otras situaciones. Y está uno, no, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y empieza uno a tener como un diálogo interno. Y los psicólogos dicen, uno se pone a rumiar el pensamiento y uno le da y no encuentra solución y está sufriendo, ¿verdad? Y está pasando penas. Y realmente no es que estoy negando la angustia que podemos tener, sino que simplemente estoy tratando de explicarles lo que pasa en esos momentos. Ahora Jesús, miren lo que dice Jesús. Jesús cambia esa forma de pensar. Jesús no le da espacio a ese pensamiento, sino que dice, ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Entonces Jesús ahí cambió su forma de pensar y dijo, si precisamente para esto vine.
¿Se acuerdan con Esther? Cuando le dicen, ¿quién sabe si para esto tú has venido? Cuando ella iba a ir a hablar con el rey para salvar al pueblo, el pueblo que iba a ser lo iban a matar. Y le dice, ¿no crees que para esto has sido llamada? ¿No crees que para esto has venido? Y Jesús, eso es lo que él dice ahí, ¿verdad? Sí, precisamente para afrontarla he venido. Y muchas veces nosotros estamos en situaciones donde estamos pensando así. Y Jesús cambió su forma de pensar, porque después dice que él puso su gozo por adelante de él y él caminó de esa forma hacia la cruz, porque él sabía que había una salvación para todos nosotros. Él sabía lo que iba y él cambió su pensamiento y dijo, sí, para eso he venido. Y yo te quiero recordar algo, nosotros igual estamos. Dios nos ha puesto aquí en esta cultura, en este momento, porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito, cada uno de nosotros tiene un propósito con tu familia, con tus hijos, con tus generaciones, con las personas que están en tu trabajo, en donde estés. Dios te ha puesto ahí con un propósito. Y entonces, cuando estemos en estas penas, cuando estemos pensando qué va a pasar, recordar las palabras de Jesús. Si para eso hemos venido, Dios me puso aquí con un propósito. ¿Y se acuerdan lo que hablábamos antes? Dios tiene el mundo en sus manos y Él tiene la victoria. Y Él no hace nada por casualidad. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Así que nosotros vamos a poder aceptar de esa forma. Y eso es lo que vas a escribir ahí. Aceptaremos mejor nuestro papel en la cultura cuando nos demos cuenta de que estamos hechos para esto. Entonces ponga ahí, aceptaremos. Muy bien, entonces dice, aceptaremos mejor nuestro papel en la cultura cuando nos demos cuenta de que estamos hechos para esto. Para esto estamos hechos. Dios nos ha puesto en este lugar, en este momento, aquí donde estamos, con un propósito. No es por casualidad. Él tiene un plan perfecto. Ahora, solo quiero terminar con estas 3 temporadas, las temporadas en las que estamos viviendo. Y la primera es temporada de hostilidad. Temporada de adversidad. En inglés se oye más que en español, pero es una temporada de adversidad, de problemas, ¿verdad? Esa es una temporada en la que estamos viviendo. Y podemos hablar del ejemplo de Pablo. ¿Se acuerdan que a Pablo le dijeron, si no dejas de predicar te vamos a matar? Él dijo, pues sí, en serio, me van a matar, me van a hacer un favor, porque no sé porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, y no sé por cuál decidirme, si me van a matar, háganme el favor, ¿verdad? Mátenme. Y decían, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o no lo matamos, verdad? Porque él tenía claro lo que venía. Nosotros estamos viendo en un tiempo así, pero tenemos la claridad de que Dios tiene el mundo en sus manos y que Él nos va a ayudar y que nos va a sacar adelante. Amén. Porque ese es nuestro Dios. También, no solo estamos viviendo en una temporada de hostilidad, en la segunda estamos viviendo en un tiempo de cosecha. Entonces, Dios sí nos permite esa persecución, ese tiempo que estamos viviendo, pero también estamos en una temporada de cosecha. Y fíjense que uno dice, ¿de cosecha? ¿Será que de cosecha? Bueno, déjenme darles unos números que me parecieron súper curiosos, pero excelentes. Y fíjense que del año 2000 a 2023, en el año 2000 se considera que habían 1.800 millones de cristianos. Y en el año 2023 se considera que hay 2.500 millones de cristianos. Ahora, sé que miramos alrededor y decimos, pero aquí no se ve tanto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tanto? Sí, la verdad es que Estados Unidos es una de las 17 naciones en el que el evangelio no está creciendo tan fuerte como en otros lugares. No está creciendo tan rápido como está creciendo la población. Ese es Estados Unidos. Pero fíjense que en el África, en el año 2000 habían 384 millones. En el año 2023 habían 718 millones. ¿Pueden creer? ¡Wow! Casi el doble. En Asia,
De 281 millones, ahora hay en el 2023 habían 407 millones de cristianos. O sea, es un tiempo de cosecha. Tal vez aquí no la vemos tanto, pero sí es un tiempo de cosecha. Y Dios nos ha permitido hacer eso. En los últimos 23 años han pasado de imprimir 54 millones de Biblias a 95 millones de Biblias anualmente. O sea, es increíble. Entonces, hay una cosecha. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo, como les decía, una temporada de hostilidad, una temporada de cosecha. Pero en la última también estamos viviendo una temporada de santificación. Y escriba ahí, santificación. Y con esto voy a ir concluyendo. Una temporada de santificación. Eso quiere decir que tenemos un llamado a la santidad. Necesitamos tener esa necesidad de seguir a Jesús con seriedad y no ser cristianos tibios. Necesitamos seguir a Jesús con seriedad. No podemos estar yendo de un lado al otro. Necesitamos viviendo una temporada de santificación. Y estamos viendo el ejemplo de Daniel y sus compañeros, donde ellos eso hacían. Se santificaban. Estaban bien con Dios. Querían agradarlo a Él. Caminaban conforme su voluntad, conforme sus principios. Y sí, es cierto que estamos viviendo un tiempo de persecución, un tiempo difícil, un tiempo de cosecha. Pero individualmente Dios nos pide que estemos viviendo en una temporada donde nosotros podamos santificarnos. Y santificarnos es un proceso. Saber de que queremos caminar con Dios bien. Sí, van a haber circunstancias, van a haber ataques, van a haber situaciones, el enemigo va a querer venir, anda como león rugiente viendo a quién devorar, te va a tirar por aquí, nos va a tirar un pensamiento, una tentación. Va a querer que caigamos y que no mantengamos esa santidad. Pero tenemos que ser como Daniel y sus compañeros, caminar de esa forma. Y vemos cómo Dios se mostró a Daniel, cómo Dios hizo cosas grandes a través de él, cómo le dio algo a él, le reveló algo que nadie podía hacerlo, solo Dios. Y así Dios quiere usarte a ti y me quiere usar a mí. Quiere usarnos poderosamente y quiere que busquemos de Él, que busquemos esa santidad y que podamos caminar de esa manera. Esa santidad podemos buscarla, hacerlo de la mejor forma. Obviamente somos humanos, nos va a costar, pero la podemos hacer a través de Jesús. La única forma que vamos a poder llegar ante la presencia de nuestro Dios es a través de Jesús. Jesús es nuestro Redentor. Nuestro Redentor vive. Y solamente a través de Él podemos llegar ante la presencia de Dios. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es la que nos limpia, la que nos justifica y la que nos permite entrar hasta esa presencia de Dios, la que nos hace santos. Y nosotros, pues de nuestra parte, tenemos que hacer el esfuerzo de caminar, obviamente, y de buscar siempre a Jesús en nuestras vidas para mantenernos en esa santidad. Sin esa santidad no vamos a poder llegar a nuestro Padre, a la presencia de Él. Así que, hermanos, analicémonos, caminemos como estos muchachos que estuvieron en este tiempo en Babilonia. Y seamos personas que podamos ser ejemplo y caminemos en esa santidad. Te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Vamos a terminar orando. Y que vale la pena. Recuerda, Dios tiene el mundo en sus manos y en Él estamos seguros. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante ti necesitados de ti, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Y Señor, necesitamos que seas tú guiando nuestros pasos.
Ayúdanos a impactar este mundo, esta sociedad. Ayúdanos a poder ser esos vasos útiles en tus manos, Señor, para poder llevar tu evangelio. Y Señor, que podamos mostrar tu poder a través de lo que tú nos des de sabiduría, Señor, de dirección, para poder hacer un impacto en las personas. Y los que estamos acá, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser personas sabias, pero sobre todo, Señor, personas temerosas de ti, y que personas que estemos buscando la santidad continua. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Ayúdanos a caminar contigo, y cuando fallamos, Señor, que podamos detenernos, pedirte perdón y seguir caminando, pero no soltarnos, no retroceder, sino que seguir adelante, sabiendo que la salvación viene de ti y que tú eres nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor y por estar con nosotros en todo momento y a toda hora. A ti sea toda la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Señor los bendiga. Amén. Con esto estamos terminando nuestra reunión. Saluda a la persona que está cerca de ti, dale un fuerte abrazo, dile que bueno que juntos pudimos venir a buscar de nuestro Dios. Tengas buena tarde y mañana te esperamos en el tiempo de oración. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.